brief technical announcement before we start. This event is being broadcasted in both English and Spanish. Please choose the language you wish from the button located at the lower part of your screen. You can see there in the interpretation, you will see the option of English or Spanish. And there's also one more thing about this. If you do not wish to listen to the speaker, the original sound, you can also put mute original audio once you choose your language, and you will only listen to the translation. If you wish to listen the original audio, just keep it and you will hear at the same time the translation and the original audio. Okay. So, muy buenas tardes. Un anuncio técnico antes de empezar. Este evento está siendo transmitido en español e inglés. Por favor, escoja el lenguaje de su preferencia en el botón en lo que dice Interpretation o interpretación. Para que lo sepan, está la opción de escoger inglés, español, y aparte hay otra opción. Si uno prefiere oír solo a la traductora, ponga por favor Mute Original Audio. Si prefiere oír en la parte de atrás a la presentación en el lenguaje original, manténgalo abierto y va a oír la traducción y el lenguaje original. So, good afternoon. And welcome to this high-level political forum side event on fiscal and social protection system for a resilient Latin America and the Caribbean, co-organized by the Secretaría General Iberoamericana, CEGIP, and the Bureau for Latin America and the Caribbean of the UNDP. It is a great pleasure for me to introduce our panelists for these sessions. We are joined today by alphabetical order by Juan Luis Bermudez, who is the Minister of Human Development and Social Inclusion of Costa Rica, by Mrs. Rebecca Greenspan, the Ibero-American Secretary General of the Secretaría General Iberoamericana, CEGIP, by Luis Felipe López Calva, the Regional Director for Latin America and the Caribbean of the UNDP, by Nora Lustig, who is the Samuel Z. Stone Professor of Latin America Economics and Director of the Commitment to Equity Institute at Tulane University. We are also joined by Luis Alberto Rodriguez, who is the Director of the National Planning Department of Colombia. My name is Diego Zabaleta. I'm the Senior Advisor on Strategy and Partnerships of the Bureau for Latin America and the Caribbean of the UNDP, and I will be the moderator for this event. The event will run for 90 minutes, divided between 2 rounds of interventions by the panelists, a Q&A for the public, and some final remarks. If you wish to make a question, this is the last technical announcement, please use the Q&A button at the lower part of your screen and pose your question by, write the question please, and my colleagues will choose the one that we can do that moment. So without any more delays, let's get started. We have 25 minutes please for this first round of interventions. I will ask first Mr. Luis Felipe López Calva, please, for some introductory remarks. The floor is yours. You have 5 minutes, please. Thank you, Diego. Haré mi presentación en español y bueno, es para nosotros una gran alegría poder llegar a este momento de tener esta conversación con el panel y con todos ustedes que están conectados con nosotros en el contexto de este High Level Political Forum. Es interesante, bueno, primero que nada, le quiero agradecer muchísimo a nuestra querida amiga y siempre tan cerca de nuestro trabajo, Rebecca Greenspan, la Secretaria General Iberoamericana, y a Luis Alberto Rodríguez, el director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, con quien trabajamos siempre de una manera muy coordinada y agradeciendo siempre su confianza. Lo mismo al ministro Juan Luis Bermúdez de Costa Rica. Costa Rica ha tenido avances súper importantes en términos de medición, de políticas y nosotros queremos aprender también de ellos. Y obviamente a Nora Lustig, que ha sido no solamente una pionera en el tema de la medición de la desigualdad y la pobreza en Latinoamérica, más recientemente con el tema de la capacidad redistributiva de los sistemas fiscales y una gran amiga por mucho tiempo.
Y también quiero agradecer, por cierto, la presencia de un gran amigo del PNUD, el embajador representante permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, el embajador Rodrigo Carazo. Muchas gracias también por estar con nosotros. Y quiero empezar diciendo algo que me parece muy simbólico, que es que en marzo de este año se incorporó un nuevo indicador a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el monitoreo de los objetivos, que es el 10.4.2, que básicamente se refiere a la importancia del impacto redistributivo de la política fiscal. En conversaciones con colegas presentes en este panel, ciertamente uno de ellos, Nora Lustig, hablábamos de hacer algún evento que celebrara la importancia de la incorporación de este indicador por la importancia que tiene en términos de su política, de la política pública. Y lo que para mí me parece muy simbólico es que al tiempo que estábamos conversando de esto fue cuando se agravó de manera muy evidente la crisis de COVID y empezó a mostrar cómo esta crisis hacía más evidentes cada vez las desigualdades existentes en la región y a profundizarlas. Y a la vez era un shock que pone en riesgo o pone en evidencia las debilidades estructurales de los sistemas fiscales y de protección social. Ha habido reacciones muy decididas por parte de los gobiernos, ha habido esfuerzos fiscales muy grandes que no se habían visto antes y ha habido políticas muy innovadoras, algunas de las cuales vamos a comentar el día de hoy. Como comentó recientemente Rebecca Greenspan en un artículo, 1 de cada 2 muertes en el mundo hoy son en la región de Latinoamérica y el Caribe. Como lo dijo el secretario general la semana pasada, en Latinoamérica y el Caribe se han vuelto el epicentro de la pandemia a nivel global. Esto va a requerir más y mayores retos en términos de respuesta de política pública y yo creo que estas desigualdades que se manifiestan en nuestra región, no solamente entre grupos de ingresos, sino también entre hombres y mujeres, entre grupos de diferente origen étnico, entre la importancia de tomar en cuenta regiones rezagadas. Creo que estas desigualdades se han hecho mucho más evidentes, el tema de la conectividad que ha profundizado esas desigualdades. Bueno, no hace más que enfatizar una vez más la importancia de la capacidad de los sistemas para poder compensar a aquellos que se ven más afectados por este tipo de choques, de proteger a aquellos grupos más vulnerables y no hace más que reforzar la importancia de la conversación como la que tendremos el día de hoy. Entonces yo solo quería decir un poco la motivación, por qué estamos organizando esta reunión. Queremos aprender de las experiencias de otros países y sabemos que nos acompaña gente de muchos países para esta conversación y quiero dejar entonces solamente el contexto y pasar a una conversación que seguramente será muy, muy productiva y una experiencia de aprendizaje para todos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a las autoridades que nos acompañan, a los académicos que se han unido a este esfuerzo y como PNUD siempre insistir en que lo que queremos es abrir estos espacios de conversación entre actores de la sociedad civil, de la academia, del gobierno, para mejorar la respuesta de políticas públicas en situaciones tan complejas. Entonces, quedamos en manos de Diego para coordinar el panel y muchas gracias a todos. Muchas gracias, director López Calva. Quisiera pedirle a la profesora Lustig si nos puede dar sus palabras de inicio del evento. Muchas gracias. 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Déjenme empezar por agradecer la invitación a Luis Felipe y a Rebeca, amigos desde hace mucho tiempo, y un placer estar compartiendo la mesa con los representantes del gobierno de Costa Rica y Colombia, y también muy agradecida a todos los que nos están escuchando en línea. Les voy a presentar algunos datos porque como a mí se me puso la pregunta de que cuán redistributivo es el sistema en América Latina antes, ¿no? Digamos, no en este contexto, el sistema fiscal, decidí que era mejor compartir algunas gráficas porque una gráfica es mejor que 1000 palabras en los 5 minutos.
Y solo quería decir una cosa que es interesante respecto al proceso de haber logrado que se aceptara un nuevo indicador en el menú de indicadores de las metas de desarrollo sustentable, porque en general no se habían aceptado nuevos, y fue una iniciativa conjunta entre Oxfam, el CQ Institute, que yo dirijo en Tulane, y el Banco Mundial después se incorporó porque se necesitaba una institución que fuera la custodia, y la institución, el Banco Mundial lo ha aceptado. Es importante este cambio porque hasta ahora no había ningún claro indicador de desigualdad que captara la desigualdad en América Latina en la meta 10, que es reducir las desigualdades. Entonces, esto no solamente nos va a dar información sobre redistribución fiscal, sino también información sobre desigualdad en el tiempo. Bueno, habiendo dicho eso, lo que quiero comentar hoy es a partir de los estudios que hemos... me voy a compartirles una pantalla, por cierto, y me dicen si la ven. Todavía ahí comienza. Ahí está. Y déjame ponerlo en el modo de presentación. Bueno, quitamos esto. Bueno, en el instituto hacemos estos análisis de incidencia fiscal y no solamente en América Latina, sino tenemos muchos otros países, pero hemos llegado a cubrir toda la región y vemos tanto el lado del gasto como el lado de los ingresos. Y un comentario que quiero hacer, siempre hago al principio de este tipo de análisis, es: no existe América Latina como una especie de categoría en donde encontremos un patrón común. Por ejemplo, acá tenemos el dato de gasto primario y gasto social como porcentaje del PIB. Tan chiquito como Guatemala, tan grande como Argentina, ¿no? Argentina se parecía, no sé, ahora ya supongo que no ha podido continuar, pero se parecía a Noruega, digamos, en términos de proporción de cuánto gastaba. Y Guatemala, como sabemos, gasta muy poquito. Entonces, no hay una región que se pueda describir con un patrón común si no tenemos múltiples manifestaciones aquí de la vocación redistributiva de cada una de las sociedades. Este gráfico está basado en datos antes de la pandemia, y no solamente antes de la pandemia, en muchos casos antes de la reducción, en algunos casos del crecimiento, o la reducción o la contracción de algunas economías debido a lo que viene ocurriendo con los términos de intercambio. Pero digamos, es una base, así gastaban los países, y la pregunta es, bueno, con esto que gastaban y con lo que recaudaban, ¿cuánto redistribuían? Entonces, les voy a decir algo que también va a servir para seguir este indicador 10.4.2. En nuestro trabajo lo que hacemos muy sencillamente es crear conceptos de ingreso a partir de la asignación de los impuestos y los gastos que son analizados. Y se parte de un ingreso de mercado prefiscal, a este se le suman las transferencias monetarias y se le restan los impuestos directos. Ahí llegamos al ingreso disponible, que es el indicador que usualmente se utiliza para todas las bases de datos que están circulando en el mundo para definir desigualdad o pobreza, o usan consumo, que es el equivalente a ingreso disponible más ahorro. No obstante, lo que nosotros hemos visto en nuestro trabajo es que parte de lo que le ocurre en términos de niveles de vida a las personas en América Latina depende mucho también de impuestos al consumo y también si reciben subsidios. Entonces, se crea este nuevo concepto de ingreso que no estaba en el radar antes, sumándole los subsidios al ingreso disponible y restándole los impuestos al consumo, obtenemos el ingreso consumible. El indicador que propusimos a la Comisión Estadística de la ONU y que fue aceptado, compara el Gini que se obtiene con ingreso consumible versus el Gini con ingreso de mercado prefiscal. Ese es el que estamos solicitando.
Y vamos a ver que el tomar en cuenta los impuestos netos al consumo, o sea, netos de los subsidios, es muy importante cuando estamos pensando en la pobreza. Y creo que también ahora en las políticas de respuestas es importante incorporar esa dimensión en la generación del indicador de bienestar. Bueno, con esto, acá les estoy mostrando, yo no sé si yo veo mis fotos encima de mi, no sé si eso pasa también. Bueno. ¿Ven la gráfica? Ok. Sí, se ve perfecto la gráfica. Este es el efecto redistributivo del indicador 10.4.2 que nosotros propusimos, donde mide el cambio en el coeficiente de Gini. Este es el cambio, lo que estamos viendo hacia abajo. El cambio en el coeficiente de Gini, cuando comparamos el Gini para ingreso consumible, que tiene los impuestos directos e indirectos y los subsidios y transferencias, y el Gini del ingreso prefiscal. Nuevamente, lo que podemos observar es no hay una América Latina, hay una enorme diversidad en términos de cuál es el alcance de la redistribución, y en promedio, digamos, el Gini se disminuye en 4%, entre 4 y 5%. Aquí tenemos algunos países que también hemos analizado que no son de América Latina, y como podemos ver, América Latina redistribuye menos a través del fisco, pero es importante mencionar que en este grupo están muchos de los países que estaban eran antes de Europa del Este o de la Unión Soviética previa. Entonces, estos tienen sistemas redistributivos grandes, sobre todo a partir de las pensiones. Bueno, entonces, América Latina no redistribuye mucho y es muy heterogéneo, ¿no? Ahora, lo que es importante tomar en cuenta respecto a este indicador de pobreza no está entre los indicadores del milenio, pero del Objetivo de Desarrollo Sustentable, pero sí lo pensamos incluir en las fuentes anexas, porque una de las cosas que nosotros hemos encontrado en todos los análisis que hemos hecho es que en general la contribución a la desigualdad de los impuestos indirectos es mínima, e incluso a veces son igualadores, no desigualadores. El problema que hemos encontrado más bien con los impuestos indirectos, como el IVA, los impuestos específicos, es que en muchos casos hacen a personas que viven en pobreza extrema pagadores netos al fisco. Y que eso entonces consideramos que debe de tomarse en cuenta cuando se está pensando en la transformación de estos sistemas, porque si las personas están viviendo por debajo de la línea de pobreza extrema, quiere decir que no queremos quitarles más recursos, aun cuando reciban después beneficios en especie en la forma de educación o salud. Entonces, los rectángulos rojos aquí están hablando de los casos en donde la pobreza, es midiéndola con la incidencia, la proporción de pobres, la incidencia de la pobreza es mayor cuando usamos el ingreso consumible que la pobreza medida con el ingreso prefiscal. Y este es, como digo, un elemento a tomar en cuenta mirando también la situación actual, porque los países siguen, digamos, utilizando los impuestos indirectos y hay que ver si las transferencias los cubren. Entonces, no solamente en América Latina no se llega a proveer un piso de ingreso monetario, en la mayor parte de los países no se logra eso, pero además, en los casos de Bolivia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, aumentaba la incidencia de pobreza con los datos que teníamos en el análisis. Y esto era todavía durante el periodo del auge, por cierto. O sea que después la situación es probable que pueda haberse empeorado a medida que los términos de intercambio empezaron a ir en dirección opuesta. Bueno, entonces, ahora viene el COVID y nada más acá termino. Y una cosa que nosotros estamos haciendo es tratar de analizar el impacto potencial sobre los ingresos de las personas, considerando cuál parte del ingreso está en riesgo y cuál no. Y lo que hemos encontrado acá, estamos haciendo la comparación para Argentina, Brasil, Colombia y México,
Y lo que hemos encontrado, acá les quiero llamar la atención a la parte naranja, es que, bueno, una buena noticia es de que América Latina tiene ciertos pisos ahora asociados a los programas de transferencia monetaria que están fungiendo como por lo menos un colchón frente al embate para los grupos de pobreza y sobre todo para los más pobres, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina y Brasil es mayor lo que se puede acolchonar, ¿no? El caso de Colombia y México es menor. También el caso de las pensiones contributivas sirve de colchón, por ejemplo, en Argentina urbana y en Brasil urbano, menos en el caso de México y no en el caso prácticamente de Colombia. Perdón, esto no quería mover. Y el otra fuente que está sin riesgo en principio es el empleo público, ¿no? Entonces, el caso de zonas urbanas en Argentina, prácticamente hay varios lugares en donde la política pública está incidiendo para crear el colchón. El ingreso en riesgo es el azul oscuro, por cierto, aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos encontrado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Muy bien, tenemos las transferencias que son a colchones y en otras gastos del gobierno pueden ser colchón para los sectores medios, como es el caso de pensiones, etcétera, colchón relativo. Pero, ¿qué pasa si, o sea, yo lo planteo como pregunta, y eso yo creo que los hacedores de política se deben hacer, ¿qué pasa cuando tomamos en cuenta también qué se está haciendo por el lado de subsidios y de impuestos al consumo? Hasta ahora todos los efectos se están midiendo simplemente con el ingreso disponible y creo que debiéramos de pensar si efectivamente están fungiendo como colchón, dado que el ingreso de mercado está cayendo para toda la gente y en algunos casos mucho, si realmente cuando se toma en cuenta esa parte completa el efecto. Y aquí termino y les agradezco mucho. Y me excedí, disculpas. Muchas gracias, profesora Lustig. ¿Podría dejar de compartir la pantalla, por favor, para que puedan verlo? Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, ahora, por favor, ministro Bermúdez, el piso es suyo. 5 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer profundamente al PNUD por esta invitación, en la persona de don Luis Felipe López Calva. Muchísimas gracias. Quiero saludar a mis compañeras y compañeros de panel, en especial con un gran cariño a mi compatriota Rebeca Greenspan, con quien le dije al inicio, me siento además muy cercano. En medio de estos momentos de distanciamiento social, los medios virtuales nos dan esta oportunidad. Se me ha pedido tratar lecciones aprendidas de la experiencia de Costa Rica en la respuesta a través de los sistemas de protección social. Valga decir que cuando hablamos de lecciones aprendidas hay que mencionar que este maestro, que es el virus SARS-CoV-2, es realmente un maestro cruel. No obstante, ha sacado las fortalezas y también algunas debilidades pospuestas de nuestros sistemas de protección social. Yo quisiera compartir algunos elementos sobre la respuesta de Costa Rica ante la COVID-19. Nosotros no partíamos del mejor de los escenarios, teníamos una situación de incidencia de la pobreza por ingresos de alrededor de un 21.1% en los últimos años, porcentaje que se ha mantenido estable, pero sí veníamos viendo una reducción importante de la pobreza medida multidimensionalmente en los últimos 10 años. Y eso hablaba muy bien de la mejor focalización que estaban teniendo las políticas selectivas sociales, así como de un fortalecimiento de la evidencia, del uso de la evidencia en la toma de decisiones en el sector social. Al mismo tiempo, veníamos de un proceso de un ajuste fiscal que se pospuso por más de 15 años en el país y que no dejaba de ser también importante para poder garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En esa instancia, con además una informalidad de alrededor del 40% de la fuerza laboral, con una pobreza extrema en alrededor de 5,8%, así nos encuentra el COVID.
y nos encuentra teniendo nosotros la perspectiva de que este año iba a ser un año en el cual podríamos, usando lo que nosotros llamamos política social de precisión, que son sistemas de información muy complejos, pero que nos permiten llegar de manera muy precisa a la población en situación de pobreza, y vamos a poder romper ese piso del 20%. No obstante, teníamos en frente a esta emergencia una institucionalidad de una amplia base de políticas universales en salud y educación. Solo en servicios de salud, nosotros tenemos un sistema basado en seguridad social con una cobertura de alrededor del 95% de la población y con una base muy importante de atención primaria en salud que ha sido determinante para poder responder a esta emergencia epidemiológica. También un sistema de protección social que nos garantiza un piso en el cual los sistemas de financiamiento a su vez nos permitían cubrir alrededor de, en una población total de 5 millones de habitantes con un 20% de pobreza, nos permitían cubrir alrededor de 800,000 personas con los programas focalizados. Teníamos también, y yo creo que quiero destacarlo aquí, una plataforma de gestión de riesgo con base comunitaria, y esto un poco por la vulnerabilidad de una región como América Central, que sigue siendo una de las regiones más vulnerables del mundo frente a cualquier tipo de evento físico y climatológico. Que esa figura de una plataforma de gestión de riesgo sentada en las comunidades realmente nos brindó también una forma rápida de reorganizar la organización del sector social. Y aquí quiero mencionar que lo que hicimos fue, de manera vinculada al Centro de Operaciones de Emergencia, crear una mesa técnica de protección social que básicamente nos permitió la elaboración de protocolos para el accionar institucional, tanto para el seguimiento de personas que estaban institucionalizadas, para la prevención, para la detección oportuna de los casos, así como coordinar la ayuda humanitaria acompañada de los programas de asistencia social que impulsamos. También se nos permitió tener ahí una atención prioritaria de intervenciones a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las que ya mencionaba previamente, pero las que agrego: personas menores de edad, personas en situación de calle, mujeres en vulnerabilidad, población indígena y población en general en situación de pobreza. De manera muy rápida, podríamos decir 3 semanas después de que el país detecta, es más, 3 semanas después de declarada la emergencia nacional y como 4 semanas después de detectado el primer caso, pudimos lanzar un programa que lo llamamos Bono Proteger, un programa que va dirigido a poblaciones que habían sido despedidas, que habían tenido una reducción de su jornada laboral, una suspensión del contrato laboral, pero también a población que estaba en la informalidad o trabajadores temporales a los cuales se les había disminuido el ingreso. Esto es muy importante porque nos permitió ampliar la base. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, una rápida movilización, no solo institucional del gobierno, sino también acompañados por la Asamblea Legislativa, que nos brindó mecanismos jurídicos para aplicar este tipo de programas y las reducciones y suspensiones de contratos laborales, una canalización de recursos extraordinarios, una rápida generación de alianzas público-privadas que también nos permitieron tener una plataforma electrónica, porque en tiempos de distanciamiento social no queríamos trámites presenciales ni largas filas en nuestras instituciones, que puedo decirles que al cumplir 2 meses teníamos ya casi 950,000 personas inscritas en esa plataforma que no debieron hacer ningún trámite, que gracias a la interoperabilidad de los sistemas de información logramos hacer casi 6 millones de trámites en línea sin que las personas tuvieran que moverse de sus casas, lo que nos ha permitido llegar a un total de 533,000 personas hoy. No obstante, quiero destacar ese componente: la facilitación tecnológica tiene que ir acompañada siempre de algunas acciones afirmativas para aquellos que están hoy también enfrentando otra brecha de desigualdad, como lo es la brecha digital. En el corto plazo hemos logrado esa cobertura, y como aprendizajes, rápidamente, para cubrir el tiempo que tengo previsto, yo quisiera decirles que de lo que nos ha quedado en este doloroso
proceso en el que hemos perdido a muchos de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas, podemos decir que las medidas de protección de empleo también nos generaron una importante presión sobre los modelos de financiamiento y tuvimos una reducción de ingresos entonces en la seguridad social. Y hay que decir que nuestro sistema universal de salud está basado en los aportes obreros patronales, pero también en las fuentes de financiamiento del sistema de protección social. Y lo que creíamos que era un factor resiliente, que eran la rigidez de los contratos laborales, en esta emergencia no pudo brindarnos esa protección. Y entonces tuvimos que recurrir a acompañar los programas de protección social con ingresos extraordinarios de endeudamiento, de utilidades de algunas instituciones del Estado, así como un diferencial temporal que establecimos sobre el precio de los combustibles, aprovechando la baja que inicialmente vimos el primer trimestre en el marco de esta emergencia. Una de las cosas que creo que quisiera señalar es que en el caso costarricense también vimos y hemos visto la necesidad de reforzar los sistemas de protección con urgencia por su impacto diferenciado mediante una extensión de los servicios de cuidado bajo una lógica sistémica, una mayor suficiencia de las transferencias monetarias, tanto las condicionadas como las no condicionadas. Sabíamos que teníamos personas que estaban recibiendo apoyo del Estado, pero no lo suficiente como para enfrentar efectivamente esa reducción en el ingreso del mercado que nos mencionaba Nora. Un verdadero seguro de desempleo bajo una lógica previsional es algo con lo que el país todavía no cuenta. Mejorar la organización del sistema de protección social, eliminando rigideces presupuestarias e ineficiencias institucionales, y una mayor integración de los servicios sociosanitarios se vuelve vital a esto. Es así como concluyo diciendo que la crisis no tiene necesariamente por qué conducir a políticas de autoridad fiscal punitivas de la inversión social. Al contrario, lo que sí debemos decir es que el costo de las respuestas emergentes siempre será mayor que el de la prevención y el de la construcción de mecanismos especiales de compensación previsional. Los sistemas de protección social robustos pueden mitigar los efectos de la recesión sobre el bienestar en el corto y en el mediano y largo plazo, y América Latina debe avanzar en consolidar sin duda su institucionalidad orientada a la doble inclusión. Y ese es el reto que tenemos hacia adelante. Tanto en lo social como en lo laboral, nuestra población está esperando del Estado, pero también de quienes tienen la corresponsabilidad social de acompañarnos en esta lucha, respuestas eficientes y respuestas innovadoras. Nada más termino aquí y creo que luego podría ampliar, pero con especial énfasis debemos abordar la situación de nuestras mujeres. Siguen siendo subrepresentadas en las mediciones, siguen siendo subrepresentadas en las políticas, y la incorporación de ellas que se han visto potencialmente, no solo potencialmente, efectivamente, más afectadas en esta pandemia, es algo a lo que no podemos renunciar y algo que esas medidas tienen que llevarnos a que la realidad post pandemia no solo sea una realidad más verde, más equitativa, pero tiene que tener rostro de mujer. Perfecto, muchas gracias, ministro Bermúdez. Quisiera pedirle ahora al director Rodríguez que haga sus observaciones iniciales. El piso es suyo, por favor. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Luis Felipe, con quien ya hemos compartido incluso en pandemia en varias ocasiones y siempre estamos muy agradecidos del soporte que desde el PNUD de Nueva York le brinda a Colombia. Un saludo al ministro Bermúdez, a Nora, a Rebeca y a todos los que nos acompañan en este panel que yo creo que es relevante. Y la verdad, yo debo decirlo, arrancar con la presentación de Nora es inmejorable para discutir este tema. Yo debo ser muy franco, ella lo sabe porque tiene muchos fanáticos de su trabajo aquí en Colombia, que fue de las primeras personas que puso de relieve los cálculos y la tragedia, un gráfico que es muy bonito desde el punto de vista de lo informativo y de la condensación de información, que es cómo es el coeficiente de Gini antes y después de ingresos, de formas diferentes de calcularlo, pero que es una tragedia desde el punto de vista de política pública, ¿no? Y yo creo que yo voy a dividir mi intervención para no extenderme más el tiempo que me dieron en esas tres partes. Lo primero es, desafortunadamente en los países emergentes y sobre todo en América Latina,
vivimos casi que la tragedia de hacer todo lo que es no tributación óptima, ¿sí? Todo lo que le dicen uno de los manuales de texto, incluso los antiguos, los manuales de texto de los 80 y los 90, nosotros hacemos exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces, no ponga impuestos regresivos, colorario de ese teorema, no evite impuestos al consumo. Bueno, entonces nosotros financiamos con impuestos al consumo, impuestos como el IVA, o impuesto a las ventas o valor agregado, como es conocido en otros países. Nos financiamos gran parte de esa forma. Un impuesto que tiene N problemas identificados desde el punto de vista teórico, conceptual, en modelos absolutamente matemáticos, hasta la evidencia más empírica, con un ejemplo de lo que significa cobrarle exactamente la misma tarifa a alguien que tiene un nivel de ingreso alto y a otro que tiene un nivel de ingreso bajo, o peor, en ese tipo de tarifa luego proponer ceros, haciendo tarifas excluyentes y excluidos en bienes que en realidad terminan consumiendo más los de mayores ingresos, y los de menores ingresos representan una parte ínfima de su nivel de consumo. Entonces, la primera cosa es, eso es una tragedia de los países emergentes, una tragedia de la tributación óptima. Es muy valioso que en la discusión de los objetivos de desarrollo del milenio sostenible, a diferencia de los del milenio, hayan incluido esas recomendaciones que venían de trabajos como los de Nora de hace varias décadas, y que la verdad era ausente en la discusión, al menos de global. Se hablaba mucho de la desigualdad y de la pobreza, pero muy poco de esa ineficiencia que yo creo que es más grande de lo que la gente se imagina, es más premoderna de lo que la gente se imagina, pero que es poco discutido en escenarios públicos y de política pública, porque son muy costosos desde el punto de vista de popularidad y de toma de decisiones, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, Colombia lo vivió recientemente. Nosotros, cuando arrancamos el gobierno, intentamos cambiar la estructura del impuesto a las ventas. Eso se convirtió en una tragedia, efectivamente, desde el punto de vista político, de manejo de la democracia, con cantidad de marchas. Cuando uno ve los ejemplos, uno dice, ¿por qué no cobrarle al salmón, que es un alimento que en Colombia solo consume no sé cuánto porcentaje minúsculo del 1% más rico? Uno no encuentra ningún pobre, alguien que haga parte de los 5 primeros deciles, ni siquiera la clase media que consuma salmón en Colombia. La mayoría es importado, etc. Es un alimento que no tiene impuesto en Colombia, no se le cobra impuesto, aunque evidentemente pues solo lo consumen los ricos, ¿sí? Y los de mayores ingresos. Entonces, nosotros intentamos cambiarlo, eso no se pudo en el Congreso. Nos ridiculizaron incluso con la reforma. A mí personalmente, yo era viceministro de Hacienda en ese momento, con el intento de la reforma. Entonces, tenemos esa tragedia, ¿sí? Que yo creo que extenderme no tendría mucho sentido, pero a lo que quisiera ir es que yo creo que nos toca intentar otras metodologías para poder llevar a cabo reformas estructurales en ese sentido, ¿sí? Ya está demostrado que la forma en que se ha intentado, pues sigue la absolutamente regresiva. Seguimos siendo como el anti-manual de texto en política fiscal. Tributamos en lo que no toca, a quienes no toca, hacemos exenciones a quien no es necesario, a quien es ineficiente, etcétera, etcétera. O sea, ahí somos los campeones mundiales del antitexto, y de los antimanuales y de los antiteoría, con un costo grandísimo en términos de desigualdad, y no solo desigualdad, sino incluso de eficiencia económica. Por ejemplo, en Colombia, entonces no tenemos, por ejemplo, no tiene IVA el salmón, no tiene impuesto a las ventas del salmón, pero tenía, hasta antes de la reforma nuestra, IVA los bienes de capital. Los bienes de capital, que es un bien de capital, que la teoría le dice a uno, no le ponga impuesto a este, sino póngale impuestos a las personas, y póngale impuestos que no sean indirectos, sino directos. Entonces, no solo ponemos impuestos indirectos, no solo ponemos exención a las personas que no, sino que luego le cobramos a los que no tocan, ¿sí? O sea, lo que por manual de texto y por los modelos macros estándar le enseñan a uno que no. Entonces, nosotros, por ejemplo, eliminamos eso del IVA de bienes de capital. No lo eliminamos tajante, sino que lo permitimos hacer descontable con respecto a renta, al menos, para disminuir la tarifa efectiva, aunque no la nominal, pero sí la tarifa efectiva. Y yo creo, para englobar esa primera parte, yo creo que para movernos hacia una tributación que sea más efectiva, más eficiente, y por supuesto que disminuya la desigualdad, que somos una tragedia en eso, como lo mostraba Nora, y lo ha mostrado tantas veces en sus trabajos,
yo creo que nos toca innovar en la forma de hacer política pública. Y yo quiero poner un ejemplo que hemos intentado nosotros y que nos ha salido relativamente bien y que ojalá sea usado en el futuro por otros gobiernos, y es el mecanismo de compensación de IVA. Entonces, arrancamos la discusión del IVA compensando el IVA. Pues eso obviamente tiene un costo fiscal, porque empezamos a devolver un IVA que en realidad no estábamos cambiando, ¿sí? Pero nosotros empezamos por ahí, ya llevamos 1 millón de hogares, el millón de hogares más pobres, por eso que nosotros, Nora, tenemos ese naranja que tú mostrabas, en el que los hogares más vulnerables, el decil 1, tiene una cobertura de ingresos casi que perfecta, porque tenemos programas como Familias en Acción, pero adicionalmente ahora tenemos programas como mecanismo de devolución o compensación de IVA a hogares, en el que al 10%, 20% más pobre de los colombianos le devolvemos lo que usualmente antes se les quitaba, porque era un exabrupto, ¿sí? Era un exabrupto desde el punto de vista conceptual y empírico, porque tú tienes a 2.600.000 hogares, que estamos hablando más o menos del 20% de los hogares en Colombia, recibe una transferencia condicionada, Familias en Acción se llama en Colombia, Bolsa Familia en Brasil, Oportunidades en México, y luego le quitabas con el IVA, a lo poco que le cobras el IVA, se lo quitabas. Entonces no tenía ningún sentido, nosotros empezamos a devolvérselo. Y hay gente que nos pregunta en discusiones, sobre todo en el fondo y en el Banco Mundial, nos dicen, venga, pero usted está devolviendo algo que no está cobrando más, o sea, ¿por qué está devolviendo? Y nosotros creemos que esa innovación va a servir para el futuro. No ahora, no este gobierno, yo creo que en el futuro, en 20 años, puede ser un mecanismo, porque yo me acuerdo cuando la reforma que propusimos hace 2 años, de ajustar el IVA en el Congreso, pero no solo en el Congreso, exministros de Hacienda, y no del gobierno anterior, o sea, exministros ya retirados, o sea, que no estaban diciéndolo por razones políticas, quiero decir, analistas nos decían, es imposible devolver el IVA. Eso es falso. Eso de compensar el IVA, eso es politiquería, Luis Alberto, a mí me lo dijeron en muchas ocasiones, eso es mentira, eso no lo puede hacer. Mi profesor de economía colombiana, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, luego estudié en Nueva York, en Colombia, pero mi profesor de economía colombiana hace 15 años me enseñaba que era imposible compensar el IVA, y me daba 3 razones. Usted no puede encontrar a las personas, porque no existían el CISBEN con que se da Familias en Acción hoy. Usted no puede saber cuánto, porque usted no sabe cuánto consumen de IVA. O sea, cuánto pagan por el IVA, porque no existían las encuestas de hogares, de presupuesto y los hogares que se llama hoy, la de ingresos y gastos que se llamaba en el pasado, no existían hace 20 años. Y usted tampoco puede hacerlo, no tiene la tecnología para llevarle a alguien en el sur de Colombia, en una zona rural, la plata, el efectivo, o sea, no tiene cómo llevárselo. No sea mentiroso, Luis Alberto, usted no puede hacer eso. Yo creo que probar cosas que funcionan como eso ayuda a que el futuro pues, se puedan hacer reformas estructurales. Entonces, eso en el primer tema. Resumen, somos una tragedia desde el punto de vista fiscal, es evidente, lo sabemos, pero yo creo que simplemente aplicar el manual desde el punto de vista político cada vez se vuelve más difícil. O sea, y creo que con las redes sociales y esto se vuelve casi que imposible. O sea, hay mucha demagogia en ese sentido, entonces nos toca intentar otro tipo de cosas más innovadoras, como lo que yo creo que estamos nosotros intentando, seguramente con errores por resolver y cosas, pero lo de compensación del IVA nos puede servir de instrumento para el futuro. No resuelve todo, es una cosa chiquitica, 1 millón de hogares nada más, pero es una herramienta muy poderosa de pedagogía. Segundo, yo creo que algo que nos toca hacer es cabalgar sobre las reformas que se han hecho. Por ejemplo, una de las razones por las que Colombia tiene esa cobertura, Nora, en el primer decil es precisamente porque tenemos un sistema de salud que tiene cobertura del 95%. Pero Colombia, incluso cuando yo nací, no estamos hablando de tantos años, estamos hablando de 3 décadas, cuando yo nací, Colombia tenía una cobertura del sistema de salud del 24%. De finales de principios de los 90 a hoy hemos pasado de 24% de cobertura a 95% de cobertura, en el que hay un régimen subsidiado muy fuerte, que nos vale mucha plata, pero que yo creo que nos sirve como para cabalgar sobre esas mismas reformas para hacer otros ajustes de redistribución que son muy importantes. Y el de transferencias condicionadas ha sido también revolucionario. Una cosa que ha excedido la discusión de gobierno, ha sido de Estado, nació en el 99, nos tomó 20 años llegar a 2.600.000 hogares, y nosotros con ese conocimiento de 20 años de Colombia pudimos llegarle a 2.600.000 hogares nuevamente, aparte, que nunca habían recibido una transferencia, en cuestión de 2 meses. En 2 meses duplicamos el número de hogares que reciben una transferencia. Obvio no es suficiente, obvio no tenemos el espacio fiscal para mandarles un salario mínimo, ni la línea de pobreza, ni siquiera del hogar, pero el mecanismo ha funcionado.
Y el tercer comentario que yo tengo ya para cerrar, porque creo que me excedí en el tiempo que me dieron, hace referencia a yo algo que no comparto con la aproximación, al menos de la presentación de Nora, es, yo no creo que el problema sea solo fiscal. Reconociendo que somos una tragedia desde el punto de vista de recaudo, de ineficiencia, etcétera. Pero yo creo que ahorita, en estos momentos, y yo sí, como se lo hemos dicho a la oficina del PNUD aquí en Colombia, se lo ha dicho el presidente mismo, a Jessica Fayette acá recientemente en una reunión la semana pasada, sí necesitamos el multilateralismo y la discusión global en términos no solo de solvencia, que es lo fiscal, ¿sí? O sea, para poder gastar, pues necesitamos tener una solvencia a mediano plazo, eso es claro. Pero si resolvemos eso, como tendríamos que resolverlo, que por ejemplo el caso de Colombia es hacer una reforma tributaria de 2 puntos del PIB. Eso no es viable. En Colombia el recaudo más alto que ha tenido una reforma tributaria, un ajuste fiscal en Colombia, es 0,5 del PIB. Las más agresivas, con popularidad de 90% del presidente, ¿sí? Y hace 0,5 el PIB. Y nosotros necesitaríamos una de 2 puntos del PIB en un momento en el que no vuelven esas popularidades que tenían presidentes hace 8 años o 10 años en Colombia. Eso con redes sociales ya es imposible. Y entonces el problema de solvencia no es el único. Tenemos un problema de liquidez. Y cierro con un dato. En el caso de Colombia, el choque de precios del petróleo nos subió la deuda del 35% al 50% con respecto al PIB, en términos porcentuales. Entre el 2014 y el 2017, la deuda PIB de Colombia pasó del 35 al 49, o sea, casi al 50, para hacer número redondo. Nos dejó, por supuesto, en calificadoras en el threshold de ser creíble, etcétera, y cosas por el estilo, por el threshold del 50% que usan los modelos que tienen las calificadoras. Me demoró medio minuto más. ¿Qué vemos nosotros? Pues por supuesto la pandemia, para poder llegarle a 3 millones de hogares adicionales con transferencias, para poder robustecer el régimen subsidiado de salud, para poder entregar ayudas inmediatas, incluso una reactivación que debe tener un impulso fiscal. El problema no es solo de solvencia, es decir, de la estructura fiscal, que, insisto, estamos completamente de acuerdo que es un desastre en América Latina y en los emergentes en general. Pero el asunto de liquidez, mire, si vamos, Costa Rica, Argentina, Perú, Venezuela, bueno, Venezuela ni hablar, Chile, democracias que tengan algún tipo de liquidez en el mercado internacional, si competimos en el mercado internacional por poner bonos, va a llegar un momento donde la competencia nos va a llevar a que no van a comprarnos, ¿sí? O sea, nuestros bonos no son con 65% de deuda, 70% de deuda por el COVID. Y eso que el incremento es casi que igual que el que causó la caída de los precios del petróleo. Es decir, la caída del precio del petróleo le aumentó a Colombia 15% la deuda y en el COVID nos va a aumentar solo 15% más, que es un choque infinitamente más grande que el del precio de los petróleos. Infinitamente más grande. O sea, lo de petróleo es un juego de niños al lado del COVID. Y nos aumenta la deuda en la misma proporción, es decir, siendo muy austeros, muy responsables, pero ya nos dejan al mercado internacional el 65%. Yo le hago un llamado, y la verdad lo hemos hecho nosotros aquí en el gobierno en Colombia, a que el PNUD, a que Naciones Unidas como un todo, ojalá en la Asamblea de septiembre se llegue con una propuesta global de esto. O sea, los países emergentes, si no hay una forma de financiamiento de su deuda, la discusión de si somos un desastre fiscal es nada. O sea, eso, y que somos desiguales y que tenemos falta de transparencia y que tenemos democracias en peligro, etcétera. No, eso es juego de niños al lado de la tragedia que vamos a vivir en un momento en el que no tengamos ni siquiera con qué pagar lo poco que tenemos en el Estado que funciona o lo que incluso no funciona, pero que ha estado en los últimos 20 años avanzando poco a poco. Por ejemplo, para ponerlo en plata blanca, a nosotros nos tocaría reestructurar el sistema de salud porque con un desempleo mayor el régimen subsidiado se vuelve más grande y por lo tanto la parte que pone el Estado se vuelve más grande. Yo resumiría nuevamente en esas 3 partes. Primero, sí, la tributación óptima no es lo de América Latina y los emergentes. Creo que nos toca usar otras estrategias diferentes a saber qué es lo que toca hacer. Creo que hay que buscar formas de poder corregirlos como gradualmente con estrategias innovadoras. Segundo, ojalá cabalgar sobre las reformas y no echarle bomba y empezar de cero. Y tercero, creo que el problema de solvencia tributaria es importante o fiscal, pero el asunto de liquidez, de pronto es porque yo soy alumno de Guillermo Calvo y me preocupa a veces más la liquidez que la misma solvencia, pero yo creo que en estos momentos de pandemia, si no resolvemos el asunto de liquidez de manera global y coordinada a través de organismos multilaterales, estaremos viendo
el fin de la democracia en nuestros países. Muchísimas gracias, director Rodríguez. Le voy a pasar la palabra, por favor, a la señora secretaria general Greenspan. El piso es suyo. Si intentamos, por favor, mantener los tiempos. Muchas gracias, Diego. Voy a poner mi reloj de arena aquí. Muchas gracias. Yo quiero saludar muy especialmente a Luis Felipe López Calva, al director para América Latina del PNUD. Muchos de estos temas los comenzamos precisamente con Nora Lustig y con Luis Felipe en una época diferente, pero queríamos saber cuáles habían sido los elementos más importantes que habían bajado la desigualdad en América Latina. Ahora vamos a tener que ver cuáles son los más importantes que van a subir la desigualdad en nuestra región, desgraciadamente, con el COVID-19, ¿no? Al principio se decía que el COVID igualaba, pero sabemos que eso no es así. No iguala ni en la enfermedad ni en la cura, ¿no? Y hablando de la cura en términos generales, ni al interior de los países ni entre los países, y yo me voy a referir un poco a eso. Pero Luis Felipe fue uno de los primeros que puso este tema en un artículo donde le dio visibilidad a la diferencia enorme que hay entre los países en desarrollo y los países desarrollados para poder enfrentar esta pandemia. Así que, Luis Felipe, muchas gracias y siempre es un honor ser socio del PNUD, que está haciendo cosas tan importantes en toda la región. Estar con Nora, pues por supuesto es aprender siempre, ¿no? Y además siempre nos empuja a aprender más, a hacernos más preguntas. Y con el Instituto para la Equidad, Nora, has hecho una contribución enorme, realmente, yendo a profundidad en temas donde antes teníamos muchas sombras. Y por supuesto que eso ayuda a mejorar la política económica, el policy, ¿verdad? Y hacerlo mucho mejor. Así que muchas gracias, como siempre. Y por supuesto para mí es un honor estar con mi compatriota, con Juan Luis Bermúdez y con Colombia, que han sido además dos países tan innovadores, ¿verdad? En realidad, oyendo tanto a Costa Rica como a Colombia, uno vuelve a pensar qué importante que es estar preparado cuando un shock de este tipo pega en nuestros países, ¿no? Porque las instituciones no se inventan. Las plataformas de información y de gestión no se inventan en una pandemia. Cuando uno las tiene, entonces las puede usar y las puede potenciar. Cuando uno no las tiene, entonces es mucho más difícil dar una respuesta satisfactoria en momentos de crisis y de emergencia. Y yo creo que de las dos cosas que hemos oído de Costa Rica y de Colombia, vemos claramente cómo estos países habían desarrollado, bueno, toda la plataforma de información con el indicador multidimensional de la pobreza, que le da mucha más capilaridad y instrumentos a afinar la política social y la política económica, pero además las plataformas de gestión para poder llegar a sectores muy importantes de la población. Así que de las dos experiencias, y me enorgullece que esté, por supuesto, mi país en ello, pues mucho que aprender sobre la preparación que hay que hacer y sobre cómo usarla para efectivamente hacer una política social y económica mucho más efectiva. Y saludo, pues, por supuesto, también al embajador de Costa Rica en Nueva York, a Rodrigo Alberto Carazo, gran amigo y que nos acompaña también en esta conversación. Yo quiero mandar algunas reflexiones, ¿no? La primera que yo quisiera decir es que yo creo que esta pandemia cristaliza la necesidad de cambiar finalmente nuestra medición de desarrollo,
¿no? Una cosa en la que el PNUD ha estado insistiendo por tantos años con el informe de desarrollo humano y con el indicador de desarrollo humano, pero yo creo que finalmente esta pandemia pone de manifiesto que el Producto Interno Bruto no puede seguir siendo la única medición de desarrollo en la que se base el éxito o el fracaso de los países. Y yo creo que también va a poner en entredicho o va a requerir de un cambio en nuestro concepto de cooperación. Y yo hablaré de estas dos cosas, digamos, en esta intervención. Lo tercero que yo creo que ha puesto de manifiesto claramente esta pandemia es la necesidad de lo que se ha llamado un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. El confinamiento y las medidas que han tomado los países. Y yo debo decir que en algunos casos medidas heroicas, ¿no? Dentro del restringido espacio fiscal que tienen los países latinoamericanos, que nos encuentra en un momento más débil que en el 2008, porque tenemos menos espacio fiscal y más endeudamiento en la región, como bien se ha dicho. Los países han tomado medidas muy fuertes en la mayoría de los casos, tanto en términos del paquete económico de protección como en términos del confinamiento, y esto no ha logrado parar ni la pandemia ni el impacto socioeconómico de la pandemia sobre la población. Y esto se debe, yo diría, que a dos cosas principalmente. Una es porque la pandemia, como bien dijo Luis Felipe y Nora, interactúa con los problemas estructurales que teníamos antes y las deudas de nuestra región que vienen del siglo XX. Yo he dicho un poco osadamente que en realidad este es el inicio del siglo XXI, ¿no? Que los siglos no empiezan cronológicamente. El siglo XX probablemente comenzó con la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? Algunos dicen que este siglo comenzó con el 9/11, ¿no? Con la caída de las Torres Gemelas. Pero yo creo que tal vez en la geopolítica sí. Pero para la gente, para la vida de la gente, yo creo que el siglo XXI está empezando ahora. Y ahora nos damos cuenta o sentimos con profundidad las brechas y los déficits que cargamos desde el siglo XX en esta región, que tiene un exceso de pobreza y desigualdad para nuestro nivel de desarrollo económico. Y por tanto, vemos como bien describía Costa Rica y Colombia, cómo la gran informalidad de nuestra fuerza laboral, nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad de nuestros sectores medios, como se deriva de los trabajos de Luis Felipe y de Nora, comienzan a hacer aguas precisamente por el impacto de la pandemia, porque es difícil, aún con las familias en acción o con las transferencias condicionadas y no condicionadas en Costa Rica, es difícil llegar al sector informal, porque mucho del sector informal no es pobre, ¿verdad? Pero la pandemia lo empobrece y lo tira por debajo de la línea de pobreza, con números muy duros en términos de las proyecciones de 45 millones más de gente por debajo de la pobreza en la región y 28 millones por debajo de la pobreza extrema. Entonces, sabemos, y yo creo que nuestro compañero de Colombia hablaba claramente de la economía política, lo difícil que es pasar una reforma tributaria, ¿no? En nuestra región. Yo tengo dos en mis espaldas, así que me solidarizo totalmente con Luis Alberto en lo que dijo. Pero entonces yo creo que es muy importante saber que van a haber fuerzas en muchas direcciones que van a salir de esta pandemia, ¿no? Y los que queremos fortalecer un Estado democrático y soluciones más equitativas para una nueva normalidad que no solo sea nueva, sino que sea mejor, ¿no? Tenemos que saber que este es el momento, que no se puede retrasar el poder
crear espacios para un diálogo social, sustantivo, que logre pactos que no hemos logrado tal vez en el pasado, pero que tal vez se hacen hoy más necesarios que nunca para poder ir hacia una proyección, una nueva relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, ¿no? Y ahí la calidad de los liderazgos serán fundamentales, ¿no? Pero no solo de los liderazgos que proceden del gobierno, sino de todos, de los liderazgos en el sector privado y de los liderazgos en la sociedad, en la ciudadanía, donde uno quisiera ver liderazgos propositivos y no defensivos, ¿no? Si entramos en la etapa defensiva y polarizante, no podremos dar las soluciones que nuestra sociedad y nuestra ciudadanía necesitan, y nos iremos, por tanto, no a una década perdida de América Latina, que es algo de lo que se ha vuelto a hablar, sino a recordar que hubo en los 80, la década perdida fue en términos económicos, pero en términos sociales fueron 2 décadas perdidas. Tardamos 20 años en lograr los indicadores sociales que teníamos antes de la crisis de los 80. Esta es una crisis todavía más profunda y por lo tanto puede ser mucho más devastadora desde ese punto de vista. Y yo quiero solo mencionar a título de tweet algunas de las cosas que yo considero que deberían estar dentro de ese nuevo contrato social, dentro de ese nuevo pacto social. Bueno, en primer lugar, tal vez una precondición, ¿no? Una precondición, 2 precondiciones para que esto sea posible, ¿no? La primera es la construcción de la confianza, que es una de las cosas que están más vulneradas en la región latinoamericana. En el Latinobarómetro nosotros vemos los datos tan dramáticos, ¿no? Latinoamérica es la región más desconfiada del mundo, con los que tenemos parámetros de comparación, no solo con respecto a las instituciones democráticas fundamentales, sino entre las personas. Y va a haber que hay como precondición para establecer cualquier nuevo contrato social, cualquier diálogo social renovado, necesitaremos de transparencia, de rendición de cuentas, de probidad en el gasto y de la construcción de la confianza. Y el segundo elemento de precondición es el elemento para ponerlo de esta manera, ha habido una revalorización del Estado dentro de la pandemia, ¿no? Porque es el Estado el que más ha tenido que venir a rescatar y a enfrentar la crisis. Pero sería un error pensar que es solo una revalorización del Estado, es una revalorización de lo público. Y lo público tiene que ir más allá del Estado, ¿no? Porque si los ciudadanos no son responsables con respecto a su conducta, no saldremos de la crisis. Si las empresas privadas no son responsables y muestran su cara más social dentro de la crisis, pues no será posible el futuro, ¿no? Y por tanto, ahí yo quisiera hablar de la revalorización de lo público, de aquello que construimos en colectivo y no solo de la revalorización del Estado. Entonces, tweets. Para terminar, elementos claves de ese nuevo contrato social. Hay que pagar la deuda pasada. La universalización de nuestros sistemas de salud y de protección social no pueden esperar. Y esto debería ser independiente del lugar que ocupamos en el mercado laboral, porque si no, solo vamos a seguir reproduciendo la inequidad. Y hay que pagar la deuda de los servicios básicos. Hay todavía millones de personas en nuestra región que no tienen ni siquiera agua y saneamiento en una crisis como esta, donde eso es fundamental. Tercer punto que me parece fundamental, y yo creo que Luis Alberto se refería un poco a ello, y es no permitir que el corto plazo determine el largo plazo, no permitir la deserción escolar hoy, porque entonces la capacidad de que podamos
retomar un camino de largo plazo más próspero será imposible. 165 millones de estudiantes fuera de las aulas, en primaria, secundaria y universitaria, con posibilidades de gran deserción, sería un desastre social para el futuro. Y por supuesto, el tema de la calidad, que es tan importante, y de la pertinencia, pues tendrá que venir si mantenemos a la gente en el sector educativo. Si se nos sale, pues habrá una transmisión intergeneracional de la desigualdad que no podremos parar. Tercero, el tema de equidad de género. No hablaré mucho más de eso, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que determinará el carácter de este siglo. Cuarto, el tema de la transformación del mercado. Y aquí yo creo, todos hablamos del problema de la estructura productiva, pero yo quisiera hablar de poder tener empresas que sean prósperas, incluyentes y sostenibles, y cómo hacer para que dentro de la tarea de las empresas haya una transformación del modelo de extracción o de simple maximización de utilidades versus un modelo de dar valor a través de la inclusión, de la sostenibilidad y la prosperidad, del sostenimiento mismo de las empresas. Quinto, lo fiscal. Ya todos ustedes hablaron de ello. A mí me parece que una de las grandes contribuciones que hace Nora es que podemos tener impuestos progresivos y aún así estar tirando a gente por debajo de la línea de pobreza, a la que después le pedimos que haga fila para que le demos una contribución del Estado, ¿no? En términos de derechos, estas dos cosas no son iguales y me parece que este es un punto fundamental que se ha puesto en la mesa. Y por último, el tema del multilateralismo y del financiamiento para la región. Yo, sinceramente, he sido una de las voces que ha dicho que América Latina no va a salir sola de esta pandemia. Si no tenemos una ayuda sustancial de los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional y de los bancos de desarrollo y de los países en términos de cooperación, no saldremos de la crisis y el sufrimiento de nuestra gente se prolongará más allá de lo que nuestra institucionalidad democrática puede soportar. Así que en ese sentido, y yo creo que habrá oportunidad para profundizar en este tema, el contrato social no es solo dentro de los países, sino que necesitamos un nuevo contrato social internacional para poder salir de esta crisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora secretaria general. Miren, dado el tiempo, un debate muy, muy rico, con muchas cosas realmente interesantísimas, pero dado el tiempo que nos queda, voy a hacer una modificación y voy a comenzar a pasar preguntas ligadas a lo que ya los panelistas han hablado, en cierta forma, para ligarlas a ese tema. Pero lastimosamente a partir de ahora voy a comenzar a ser muy, muy estricto con el tiempo, por favor, porque si no, no vamos a llegar al horario. Y quisiera comenzar, por favor, con la doctora Lustig. Nos llega una pregunta que dice, ¿qué piensa de la propuesta en algunos países, Argentina, por ejemplo, de crear un ingreso básico universal? ¿Qué piensa en términos de sus implicancias fiscales? Le pediría 3 minutos, sí, y voy a comenzar a hacer unas señas ahí medio raras para que me vean, si no, por favor. Gracias. Gracias. Miren, yo tengo una postura ecléctica frente al ingreso básico universal porque hay que recordarlo. Para mí, digamos, primero, el derecho es a tener un piso mínimo. No quiere decir que entonces toda la gente tenga que recibir un ingreso universal, sino es que queremos que toda la gente llegue a un piso mínimo. Cuando los recursos son escasos, una renta universal tiene las ventajas que ya conocemos, que es que no hay exclusión, no hay estigmatización, pero tiene la desventaja que estamos dando recursos también a quienes no necesitan. Entonces, ese es el dilema. ¿Y qué hacer? Va a tener que depender de la situación de cada país. Cuando los recursos fiscales son muy escasos,
y, digamos, la red existente de transferencias es muy baja, entonces no tiene mucho sentido pasar a una universalización porque se vuelve, digamos, se diluiría aún más lo poco que recibe la gente en la parte baja. Cuando estamos en un sistema donde ya por categorías mucha gente está incluida, entonces un sistema universal puede tener sentido. Habiendo dicho esto, en el contexto de la pandemia, en la medida en que no fuera posible identificar a los nuevos pobres, tal vez sí hay que moverse más hacia formas de distribución de recursos monetarios que puedan tener características de universales, tal vez por categorías, para que podamos ahorrar algunos de los recursos fiscales escasos en este contexto, pero en general yo creo que la decisión depende de las características del país y que siempre tenemos que recordar que el dilema no nos lo sacamos de encima. Si damos algo a todos, los de abajo reciben menos, ¿no? Muchas gracias, muy amable. La siguiente pregunta es para el ministro Bermúdez, por favor. Dice así: ¿podría detallar las herramientas brevemente que utilizaron para identificar la reducción temporal de ingresos en empleados, empleadas, para conocer el impacto del fenómeno de la suspensión de contratos de trabajo? Muchísimas gracias. Básicamente lo que hicimos fue crear una plataforma en la cual la gente pudiera hacer desde la lógica de la autogestión la solicitud de los beneficios. En ella nos permitía a nosotros hacer cruces con distintas bases de datos de instituciones públicas, principalmente, obviamente, el registro civil, la Dirección General de Migración. Nos permitía hacer consultas a la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual es determinante porque tiene en el país un sistema que llamamos el sistema centralizado de recaudación, donde todas las empresas, todos los patronos que dentro de la formalidad tienen registrados a sus trabajadores, ahí se modifican mes a mes las planillas, los de pago de cada uno de ellos y nos permite ver los movimientos. Entonces, jugamos con esas herramientas más una muy potente que es el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios. Y aunque el nombre nos podría decir que es una base de datos en la cual únicamente están aquellas personas que han recibido algún beneficio de parte del Estado, lo cierto es que ahí tenemos la información socioeconómica del 80% de los hogares del país, porque en la lógica de levantado de esa información lo hemos visualizado y lo hemos diseñado de una manera en que sea universal. Y eso nos permite no solo identificar condiciones socioeconómicas, sino también, por ejemplo, si la persona que está haciendo la solicitud, en este caso, tiene una jefatura de hogar, obviamente si esa jefatura es femenina, además le dábamos un puntaje adicional, si es una persona adulta mayor, si es una persona con una situación de discapacidad registrada. Y al cruzar esta información tenemos un modelo de priorización que a su vez nos permitía rápidamente identificar quiénes son las personas más vulnerables. Así, el 80% de los beneficios que hemos brindado en el marco de la emergencia son a personas que quedaron con ingresos, ya sea porque les despidieron, porque se les suspendió el contrato, se les redujo la jornada, porque eran trabajadores independientes o informales, inferior a los $100 en su hogar. Y adicionalmente, quiero decir que en el caso de los trabajadores informales, lo que hicimos fue obviamente chequear que no estuvieran registrados dentro de esa gran base de datos de la formalización que tiene el país. Esos registros centralizados y esas herramientas que nos permiten hacer lo que nosotros decimos, así le llamaba antes, política social de precisión, fueron determinantes para esto. Pero también, que es muy importante, pudimos bancarizar en el proceso alrededor de unas 190,000 personas. Y esto gracias a que tenemos un sistema financiero que desde hace muchos años ha facilitado el acceso a lo que nosotros llamamos unas cuentas de expediente simplificado, que son básicamente el hecho de yo tener un número de identificación, tener un número de teléfono, sí, nos permite abrirle cuentas y generar entonces los mecanismos de pago.
Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para el director Rodríguez. El sector privado empresarial y los sectores con mayor nivel de ingresos pueden ser a veces reacios. ¿Cómo podemos trabajar con el sector privado para lograr reformas fiscales más progresivas? Por favor. Yo creo que hace parte de del trabajo pedagógico que hay que hacer. Yo no comparto la generalización que en los sectores de altos ingresos y las empresas sea más difícil. De hecho, por mi experiencia reciente en las últimas 2 tributarias que hemos intentado en los últimos 2 años en Colombia, 2018 una y 2019 la otra, la conversación más difícil es en realidad con los ciudadanos que no están organizados y reciben información casi que sin filtro, ¿no? Entonces, si hay alguien con 2 millones de seguidores que no tiene ni idea de economía y le parece que ponerle impuesto al salmón por poner uno que es exabrupto, o sea, que es un exabrupto absoluto, y pues lo pone en un tweet, pues la gente de mi generación, sobre todo hacia atrás, pues asume eso como una verdad y punto, ¿sí? Y creo que ahí en realidad hay más retos. Yo comparto con Rebeca que yo creo que debemos salir de esta situación en realidad en no solo recuperarnos, sino ojalá salir mejor. Y parte de eso también está en la transparencia de esas discusiones. Yo lamento muchísimo, por ejemplo, la discusión en América Latina, que realmente que se ha vuelto de moda la generalización, ¿sí? O sea, como en los 240 caracteres de Twitter no caben pues los matices, ¿no? Bajo estas condiciones que le enseñan a uno en la universidad, bajo estos supuestos, si se hace esto o lo otro, con este margen de error y cosas por el estilo, se vuelve tan complejo en 240 caracteres, ni hablar en entrevistas de medios de comunicación. La generalización se ha vuelto casi que un caballo de batalla. Y yo lo tomo con la pregunta misma por sí solo. O sea, yo creo que, por ejemplo, en los más ricos hay debates muy difíciles, por ejemplo, en impuestos al patrimonio y cosas por el estilo. Me parece que es diferente con respecto a las empresas. Por ejemplo, en Colombia el debate ha sido homologarlos, lo cual es una tragedia desde el punto de vista conceptual, lo cual es una imprecisión infinita desde el punto de vista técnico. Una empresa y una persona de altos ingresos no son la misma cosa. Probablemente las personas de altos ingresos que son dueños de las empresas necesitan impuestos adicionales, pero por ejemplo, ese tipo de generalizaciones es lo que nos ha llevado a que, por ejemplo, en Colombia hasta hace nada, después de 50 años que los economistas sabían que no se podía y que no se debía, de la época que se pusieron de moda los modelos de Ramsey y ese tipo de cosas a mediados del siglo pasado, se sabía que el IVA, bienes de capital, era inconveniente. Entonces, para resumir, yo creo que en esta nueva era, la transparencia y el debate pedagógico, y ojalá que la academia venga más a esos espacios, debe ser una forma útil y efectiva de poder hacer reformas más sostenibles y más incluyentes. Muchísimas gracias, director. La siguiente pregunta es para la secretaria general, Rebeca, por favor. Dice así: ¿cuáles son algunos de los elementos de un contrato social más fuerte y cohesionado al que debemos aspirar a medida que los países salgan de la crisis? 3 minutos, por favor. Sí, yo creo que yo me referí un poco a ello antes. En primer lugar, yo creo que hay que establecer precondiciones de confianza, ¿no? Porque si no hay condiciones de confianza, va a ser muy difícil establecer un nuevo diálogo social y un nuevo contrato social. No porque no vaya a surgir, pero va a surgir de una manera caótica o va a surgir de una manera muy confrontativa, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos evitar, porque ahí perderíamos mucho tiempo y políticamente puede ser muy desgastante, ¿no? Yo coincido con algunos que las condiciones en las que vamos a salir de esta crisis pueden establecer un caldo de cultivo muy propicio tanto para respuestas inadecuadas dentro de sistemas
y democracias que quisiéramos que fueran más fuertes, no más débiles, ¿no? Tanto por el lado del autoritarismo como por el lado de lo que muchas veces se ha denominado como populismo. Y por lo tanto, la base de confianza será fundamental para poder tener, como digo, liderazgos propositivos y no defensivos. El segundo elemento es entender que lo público es una construcción colectiva, ¿verdad? Si los estados creen que pueden dar una respuesta a la crisis solo desde lo estatal o desde lo gubernamental, va a ser muy difícil la participación de los distintos actores sociales y del sector privado. En ese sentido, yo creo que hay como 3 palabras necesarias para un nuevo contrato social. La primera palabra es protección. La segunda palabra es participación. Y la tercera palabra es transformación, porque querés un contrato social para la transformación, para la nueva economía, para lo nuevo que hay, para que lo que hemos invertido durante todos estos años se potencie hacia una economía mucho más sostenible, mucho más verde, mucho más azul, mucho más blanca, porque el tema de los cuidados se convertirá en un elemento fundamental de la nueva economía, y algunos, como en Colombia, la economía naranja. Cuando yo estudiaba, la economía no tenía colores, pero ahora ayuda a estar dentro de los 3 minutos que nos ha propuesto Diego Zabaleta. Lo último, Diego, insisto, los elementos del nuevo contrato social solo serán posibles si nuestros países van a tener la ayuda y el financiamiento internacional que nos permita el tiempo y la profundidad para que la profundidad de esta crisis va a requerir. Si no lo tenemos, va a ser mucho más difícil salir fortalecidos de esta crisis como deberíamos. Muchísimas gracias, Rebeca, muy amable. Quisiera pasar ahora sí al director López Calva con una pregunta, y también voy a aprovechar para hacer ya el cierre porque se nos va el tiempo. Te lo voy a pedir que sea su ponencia más el cierre. Y dice así: desde una perspectiva de gobernanza, ¿cuáles son los principales desafíos en América Latina y el Caribe para un mundo post-pandemia más inclusivo? ¿Cómo podemos abordarlos? Por favor. Gracias, Diego. Ha sido realmente fascinante la conversación. Siempre empiezo citando algo que me gusta mucho de John Rawls, que dice la justicia es a los sistemas sociales, la noción de justicia es a los sistemas sociales, lo que la noción de verdad es a los sistemas de conocimiento. Es decir, es el fin último del diseño de un sistema social. Y lo que me gusta de este tipo de conversación, y por lo que lo quisimos hacer de esta manera, es la presentación de Nora y toda la discusión sobre la estructura fiscal y de protección social nos define el esqueleto o la estructura del contrato social. Y de alguna manera también nos muestra cómo el contrato social al que quisiéramos aspirar está restringido o está constreñido por esa estructura fiscal, como lo mencionaron de manera muy clara en la presentación Luis Alberto. Realmente lo que queremos hacer ahora, yo creo que la oportunidad que nos permite COVID, y ahí me muevo al tema de gobernanza, es precisamente no dejar que esta estructura defina lo que podemos lograr, sino discutir qué sociedad queremos ser y ver con qué instrumentos podemos contar para llegar allá. Y por eso es muy importante no solamente discutir políticas específicas, sino entender que el COVID es un choque sistémico y que tenemos que repensarnos como sistema. Entonces, lo que ha dicho Rebeca me parece muy importante en el sentido de, primer paso es definir esos acuerdos mínimos. ¿Qué sociedad queremos ser? Segundo es esta construcción de confianza vía la transparencia, vía el diálogo social. Como PNUD estamos insistiendo mucho que la salida de la pandemia solamente es sostenible y solamente va a ser más incluyente si se lleva a cabo mediante un diálogo social muy amplio en donde se defina ese camino. Y tercero, basar
basarnos en una inversión muy grande en gestión para la efectividad de la gobernanza. Hemos visto ejemplos, la conectividad, uno de ellos muy importante. Y segundo, generación de evidencia para poder informar mejor las políticas. Como PNUD siempre estamos insistiendo, somos una institución que trata de proveer soluciones locales con contenido global. La idea es ver siempre la evidencia para tratar de no cometer errores y aprender de los demás. Entonces yo creo que esta lógica nos puede meter en una dinámica de construcción de confianza que es la base de una mejor gobernanza. Suena muy abstracto, pero yo creo que hay cosas concretas que podemos ir logrando y por eso conversaciones como estas son las que queremos propiciar. Gracias y con esto yo ya cierro y muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Pues para terminar, solamente agradecerles yo a cada uno de ustedes, a Rebeca, a Nora, Luis Alberto, Juan Luis, Luis Felipe. Muchas gracias a todos. Muy interesante la conversación y nos vemos pronto. Hasta luego a toda la audiencia. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, un gusto verlos. Muchas gracias, Luis Felipe. Adiós, Costa Rica. Muchas gracias a todos. Gracias, Nora. Gracias, Rebeca. Igual. Después voy a hacer preguntas de seguimiento con Juan Luis y Luis Alberto, si me lo permiten. Para servirle, con todo gusto. Bueno, chao. Adiós. Hola.